La pausa es un atributo, una característica de la voz que separa a los buenos presentadores, aquellos que lo hacen bien, de los grandes presentadores. Esos que sobresalen, esos que brillan por encima del resto. La pausa tiene muchas aplicaciones. Algunas que hemos introducido o intuido en vídeos anteriores y que ahora voy a mencionarte, y otras nuevas que quiero señalarte. Al inicio de nuestro curso hemos hablado de que hacer una pausa al inicio de la presentación iba a denotar seguridad por nuestra parte. Salir aquí enfrente de la audiencia y ser capaz de, antes de empezar a hablar, hacer una pausa y aprovechar para mirar al público, eso denota seguridad, denota que no estamos nerviosos, que estamos tranquilos, que dominamos la situación. Y los grandes presentadores lo hacen esa pausa inicial. La pausa también nos puede servir para eliminar las muletillas. Esas palabras que decíamos que utilizamos al final de las frases, bueno, las hacemos porque estamos inseguros. Sustituyamos esas muletillas por una pausa, simplemente por silencio. Eso va a limpiar nuestro discurso, a hacerlo mucho más agradable y a mostrarnos mucho más seguros. Pero la pausa tiene más aplicaciones. Hemos visto también y hemos hablado de variedad vocal. Pues utilizar pausas añade variedad vocal a nuestro discurso. Utilizar una pausa, si yo estoy hablando a un mismo ritmo, a una misma velocidad y de pronto hago una pausa, eso rompe. Y el romper añade riqueza a mi discurso. Pero además, como hemos visto en el vídeo de la velocidad, si yo tengo tendencia a hablar deprisa, puedo introducir pausas después de cada frase. Digo una frase, hago una pausa. Digo una frase, hago una pausa. Esto permite que la audiencia pueda ir procesando todo aquello que yo estoy diciendo. La pausa también nos puede servir, como vimos en el bloque de estructura, para separar los distintos puntos de nuestro discurso. Incluso podemos aprovechar para movernos por el escenario mientras cambiamos de un punto a otro para reforzar más que estamos cambiando de tema. La pausa tiene aún más aplicaciones, más utilidades. Da tiempo a la audiencia para que piense en aquello que acabas de decir. Si has dicho una frase importante, de peso, puedes darles tiempo a que reflexionen sobre ello. O si acabas de dar una cita, si yo os digo, Henry Ford decía, los obstáculos son esas cosas que ves cuando apartas la vista de tu objetivo. Es conveniente hacer una pausa antes de la cita para preparar que voy a decir unas palabras importantes y después de la cita. Pero es que la pausa también da tiempo al ponente para pensar en qué va a decir a continuación. Porque si yo voy hablando muy deprisa y digo el primer punto, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, me olvido del sexto, porque no estoy dando tiempo a mi mente a que me diga qué tengo que decir a continuación. Por lo tanto, hagamos pausas por el bien de la audiencia y también por nuestro bien. Hace unos años yo me mareaba al hablar en público. Salía a hablar en público y después de 10 minutos notaba que estaba un poquito mareado. Y con el tiempo me di cuenta que no hacía pausas. Hacer pausas también te sirve para algo tan básico y tan esencial como respirar. La última de las ventajas de la pausa que quiero señalarte es que puede servirte para introducir suspense a tu discurso, para crear interés por aquello que vas a decir. Yo, por ejemplo, podría decir, mi abuela me confesó cuál era el secreto de la vida. Estaba sentada a mi lado, me miró fijamente con sus ojos brillantes y me dijo, y aquí hago una pausa y toda la audiencia querrá saber qué es lo que me dijo mi abuela. Puedes utilizarlo aunque no sea nada profundo, pero sí cuando vayas a dar una información especialmente relevante, haz una pausa antes y la audiencia querrá saber qué tienes que decir a continuación. En definitiva, la pausa tiene muchísimas aplicaciones, como acabas de ver, y todas ellas van a sumar a tu discurso. Pero yo te recomiendo que al menos pongas 3 pausas en tu discurso. La pausa inicial, esa antes de empezar a hablar, para transmitir y denotar seguridad.
Después, añade alguna pausa o pausas frecuentemente después de tus frases, sobre todo si te notas que estás acelerado. Si tú te notas que estás hablando muy deprisa, pon una pausa. Y la última de las pausas es la pausa de suspense. Antes de empezar a hablar, piensa, planifica, ¿qué pausa especial voy a poner en mi discurso? Porque esto va a crear el hábito en ti de pensar que las pausas son importantes, son interesantes. Añade pausas a tus discursos y como los grandes presentadores conseguirás comunicar mejor.